un clic en su dispositivo de pantalla usted entra en la sonosfera digital. En el día y hora de su preferencia, las noticias, los testimonios, el análisis, la crítica constructiva y la opinión tienen un espacio en su plataforma de podcast con Andrés Barrio Rubio en Panorama Digital. La realidad social se interpreta con Andrés Barrio Rubio, una voz que trae el podcast a sus sentidos. Ya llegó, ya está aquí, Andrés Barrio Rubio con Panorama Digital. Amigos, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial. A partir de este momento, llevamos a su sonoesfera digital el podcast a sus sentidos. En su dispositivo digital, damos entrada a las noticias y los hechos de interés en las plataformas de Spotify, Apple, Podimo, YouTube Studio, iVoox y demás escenarios, en donde les mostramos el panorama digital de los colombianos. La realidad social tiene un punto de encuentro, análisis y opinión con Andrés Barrio Rubio, escenario sonoro en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este su podcast Panorama Digital. Bienvenidos. El que se oye, es Andrés Barrio Rubio. 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 La ley se aplica con imparcialidad. Los recursos están disponibles y cuando las pruebas son irrefutables, se imputan las consecuencias. Es evidente que Colombia se encuentra en un momento crucial de su historia. Es crucial reexaminar los fundamentos éticos y de comportamiento que han dado forma a la trayectoria del país. La corrupción parece haberse arraigado profundamente en todos los aspectos de la sociedad colombiana. Todo indica que se está asistiendo a la naturalización y legitimación de los actos de abuso de poder dentro de la sociedad. Esto está llevando a una ruptura del concepto ético de la acción y de las normas morales que rigen el comportamiento dentro de un colectivo. Cada vez es más común que los individuos busquen ventajas económicas en un momento dado o que exploten su posición privilegiada en una situación concreta. Tales acciones se están convirtiendo en parte del tejido de las interacciones sociales dentro de la nación. No es aceptable utilizar la influencia indebida, el soborno, la extorsión o el fraude para lograr el resultado deseado. La corrupción es un claro indicio de una expresión anómala del tejido social de un país como Colombia, que parece haber abandonado su reputación de país del Sagrado Corazón para abrazar una cultura de la santa corrupción. Quienes saben de podcast nos escuchan, que hacemos en sintonía cada día. Andrés Barrio Rubio en Panorama Digital es el mejor con la sintonía, con la sintonía. El tejido social colombiano se ve afectado diariamente por una serie de acontecimientos que demuestran la pérdida de valor e impacto de los principios éticos. La falta de un mínimo de sentido común está llevando a que en Colombia se normalicen comportamientos inadecuados. No actuar frente a estas circunstancias es un enfoque equivocado que inevitablemente resultará en costos significativos e imprevistos, a la vez que reforzará las fuerzas destructivas que actualmente controlan la nación. Cada vez es más evidente que la corrupción está presente en todo el ecosistema social colombiano y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres es un ejemplo de ello.
Los hechos que rodean a esta organización y el estatus de los personajes implicados demuestran que la corrupción ha permeado varias esferas de la sociedad colombiana. Los escándalos políticos, económicos, judiciales y sociales, entre otros, que se destapan a diario y son de gran relevancia mediática, tienen un impacto significativo en el entorno social con individuos que emulan acciones cuestionables. Opinando de los hechos relevantes con Andrés Barrio Rubio, la opinión está al instante. El periodismo al servicio de la verdad. El podcast llega a tus sentidos con panorama digital. La falta de orientación moral en la base, en el hogar y en la educación básica ha llevado a difuminar las líneas entre lo correcto y lo incorrecto, la moralidad y el comportamiento humano deseado en la comunidad. La tan repetida frase, la ética es la clave, implica que la rectitud, la honradez, la honestidad, la objetividad y otros principios afines deben ser pilares fundamentales de la conducta y la acción profesional. A la luz de los recientes escándalos de corrupción en el gobierno del cambio en Colombia, es crucial mantener un ambiente tolerante y constructivo, evitando cualquier narrativa que pueda alimentar nuevos disturbios. Es importante reconocer las características individuales de los demás, al tiempo que se hace palpable que la izquierda está experimentando una catarsis en donde es protagonista de lo que tanto repudió cuando era oposición. La lucha contra la corrupción no debe tener límites partidistas. Lo que ahora pasa en Colombia es grave, fue lo que dijo en W Radio el representante a la Cámara, Gabriel Becerra. Lo que yo pienso es que en Colombia la lucha contra la corrupción no debe tener límites partidistas. La corrupción se lleva, dicen los expertos, más de 50 billones de pesos al año que deberían ir fundamentalmente a la inversión social. No debe tener límites partidistas porque en todo el espectro, conforme conocemos en los casos judiciales de la vida partidaria del país, sin importar la ideología, han surgido casos en donde hay personas comprometidas. En este caso, yo creo que nosotros hemos solicitado desde un inicio de que actúe la justicia. Se ha iniciado el procesos que en general terminan siendo mediáticos. Y lo que esperamos es que la contraparte, en este caso no solamente el ministro de Hacienda, sino otras personas que han salido señaladas en las versiones de los implicados o de los testigos, puedan responder. Será un juez de la República y será la justicia, en el marco de los principios del debido proceso, del derecho a la defensa, quien al final tome decisiones. Y la postura que como parlamentario yo tomaré es la de respaldar las decisiones de la justicia. Entonces yo creo que sin lugar a dudas esta situación que se presentó en la unidad de gestión de riesgo no puede quedar en la impunidad. Tiene que haber responsables, los responsables tienen que acatar y someterse a los fallos de la justicia, y las implicaciones de todo orden judicial y políticas que haya, pues habrá que asumirlo a quien corresponda. Entonces, para nosotros reclamar justicia, reclamar una postura vehemente de lucha contra la impunidad, en la lucha contra la corrupción, no es algo de preferencias. Creo que ha iniciado un proceso y esperamos pues que el ministro de Hacienda o las demás personas involucradas puedan ejercer su derecho a la defensa y al final acogerse a la decisión del juez de la República. Esto no puede quedar en la impunidad. Debe haber responsables y deben asumir las consecuencias como corresponde. La pérdida de legitimidad en el ejercicio del poder ha dado lugar a la justificación de la intolerancia y el insulto como norma imperante, en la que prevalecen la ley del más fuerte o del más conectado. El uso de tácticas que eluden los cauces habituales y desprecian los intereses de los demás se ha convertido en una práctica habitual como respuesta a la tolerancia y normalización de prácticas cuestionables. La corrupción se ha convertido en un tema central de la sociedad nacional.
una comunidad de vida en la que los pactos por la ética están comprometidos para contrarrestar la sanción social a la que están expuestos los agentes del caos que caracterizan a una sociedad como la colombiana. No es infrecuente encontrar en el ámbito político casos de escándalo protagonizados por destacados dirigentes y distinguidas personalidades que perciben cuantiosas remuneraciones y buscan las ventajas de los subsidios estatales. En un Estado de derecho, nadie puede estar por encima de la justicia, y por ello los responsables del escándalo deben responder, fue lo que aseguró en W Radio el representante a la Cámara, Gabriel Becerra. En un Estado de derecho nadie puede estar por encima de la justicia. Y yo saludo que el representante Cadavid en este caso salga a respaldar la justicia como debe ser. En otros casos los he escuchado cuestionando seriamente las medidas que ha tomado jueces de la República sobre la convocatoria a cierto tipo de actuaciones dentro de un proceso judicial en la lucha contra la corrupción o en casos de carácter penal como los del expresidente Uribe. Yo creo que hay que respaldar a la justicia en sus decisiones y uno puede tener una opinión sobre si están siendo coherentes o no. En segundo lugar, yo creo que las decisiones se tienen que tomar y son decisiones de doble nivel, diría yo, decisiones del orden judicial en las cuales hay que esperar que el proceso avance. Este es un proceso que está empezando hasta el momento y que, a diferencia de otros procesos que ni siquiera se han abierto en casos de corrupción, que son muchos en este país, está empezando ya a abrirse camino para que llegue a decisiones. A mí me parece que la defensa de los implicados, no solamente el ministro de Hacienda, tendrá que actuar, y políticamente ellos también tendrán que tomar las decisiones. Nosotros como bancada y en mi caso como congresista, lo que no compartimos es que con ese argumento ahora se le quiera sumar al ausentismo que están realizando en el Congreso de la República. Llevamos 2 sesiones de plenaria donde no ha sido posible discutir ni siquiera. Es que uno puede tener opiniones a favor o en contra del presupuesto, la ley de regalías, pero permitan que haya una discusión y que se tomen decisiones. El proceso debe avanzar y se debe cumplir la ley, sea quien sea el responsable y lo próximo que sea a su mandatario. Algunos políticos afirman tener un pacto histórico por Colombia, pero no dan ejemplo cumpliendo su compromiso con la igualdad y el crecimiento de las clases populares. Personas con reputación de integridad están siendo criticadas públicamente por irregularidades financieras, comisiones o sobornos en relación con proyectos clave del gobierno. Aquellos de la izquierda que durante la campaña abogaron por la firma de acuerdos para garantizar el uso ético de los fondos públicos y canalizarlos hacia la inversión social, ahora se han revelado que engañaron a los votantes prometiendo algo que no cumplieron. Se ha expuesto que algunos funcionarios con impresionantes currículos han sido incoherentes en sus actuaciones, lo que pone en duda una vez más su idoneidad para ocupar cargos públicos. Incluso pequeñas deficiencias en el desempeño de sus funciones sirven para refutar la acusación de que son víctimas de una persecución política. Todo lo que ahora pasa reconfirma que se compraron las reformas con mermelada en el Congreso de la República. Fue lo que dejó entrever en W Radio el representante a la Cámara, Hernán Cadavid. Bueno, un saludo especial. Mire, aquí lo que ha sucedido es la reconfirmación que evidentemente se estructuró toda una arquitectura criminal para comprar sectores del Congreso y comprar las reformas. Eso es lo que allí está pasando. Y el segundo elemento importante que hay que manifestar es que han sido consistentes los testimonios, en el sentido de decir que esto no lo hizo un funcionario por allá aislado de la unidad de gestión del riesgo, que aquí hay una estructura, que el mismo Olmedo López dijo aquí hay un cónclave en el que están ministros. Está haciendo la confirmación de la propia asesora. Ahora no dirán que es que la oposición, que el uno. No, es la propia asesora
en lágrimas, bajo una situación tremendamente difícil para una persona, decir, él sabía todo lo que estaba pasando. Tercer punto, el ministro de Hacienda, le hemos dicho, ministro, usted tiene que darle la cara al país, usted no puede estar diciendo que estos son, como él dijo en el Congreso, comillas, chismes de los medios de comunicación. Aquí hay una confirmación, pero además el ministro de Hacienda se apresta a hacer aprobar otros 12 billones de pesos de impuestos a los colombianos y siguen entrando al Congreso como si nada sucediera, como si no fuera con ellos, como si eso fueran denuncias por allá en otros gobiernos o en otros países. No, aquí lo que se está diciendo es que el ministro de Hacienda, el encargado de las finanzas del Estado colombiano, era consciente, autorizaba y sabía cómo beneficiaba a congresistas para poder obtener el voto de ellos. ¿Sabe cómo se llama eso? Un cohecho. ¿Sabe qué ha sucedido? Que en este país han condenado funcionarios por eso. Entonces no puede seguir actuando como si no fuera con ellos, como si estuvieran haciendo análisis de otros gobiernos. Aquí hay una conducta tremendamente grave en donde ya la propia asesora, la que hacía la mecánica de las instrucciones del ministro, ha dicho, él sabía todo cómo se compraban estos congresistas. La estructura tenía un cónclave en el que participaron las grandes cabezas del gobierno del cambio. Las incoherencias hoy son evidentes en la esfera económica, en la forma en que el dinero es gestionado por la clase dirigente financiera. En este ámbito faltan normas éticas, se socializan las pérdidas y se evitan las buenas prácticas. Una apreciada figura del sector de Hacienda que actualmente se enfrenta a críticas persistentes en relación con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, trata de restar importancia a los acontecimientos que allí se produjeron. Las transacciones significativas y cuestionables que se engendraron suscitan inquietudes éticas y ponen en tela de juicio la forma en que tratan de disimular las injerencias y los intrincados métodos utilizados en el manejo de los fondos de los ciudadanos. Los costos de las operaciones financieras no se pueden registrar y reducir a una comisión por el servicio. Una convergencia de intereses que cobra relevancia en los tribunales, un escenario en el que la justicia cojea, pero llega, eso sí, dependiendo de muchas cosas. Exige despertar un sentido de coherencia implacable sobre el correcto comportamiento social, la pluralidad y el respeto a la ley. El ministro debe renunciar y su presidente debe ser coherente con todo lo que denunció cuando era oposición, fue lo que delineó en W Radio el representante a la Cámara, Hernán Cadavid. Al ministro de Hacienda no le queda otro camino que renunciar, y al presidente de la República, que toda su época de congresista se dedicó a señalar responsabilidades, a exigir renuncias, a señalar cómo tenían que responder políticamente los gobiernos, ahora resulta que se pone del lado de unos funcionarios absolutamente cuestionados, cuando ya tiene otros de sus funcionarios del más alto nivel y de confianza imputados por la Fiscalía General de la Nación. Olmedo no era un hombre ajeno para él. Sandra Ortiz era una persona que estaba en el despacho de la Presidencia de la República, en la Casa de Nariño, no en una oficina de una dependencia externa. Así que aquí no cabe otro camino. Trámite de iniciativas no puede haber con un ministro cuestionado como está. Aquí el fondo es que esas mayorías que lograron para las reformas como la de la salud, que luego fracasó, por ejemplo, era un tema en el cual estábamos en la discusión previa a las elecciones del mes de octubre del 2023, en el cual están señalando a los presidentes de la época de la Cámara de Representantes y del Senado de haber recibido una plata para usarla en las elecciones. Entonces estas personas que moralizan en los medios de comunicación hicieron las mayorías y sumaron y celebraron que aprobaran esas reformas con congresistas, con trámites que agilizaron bajo esas presidencias y bajo esas mayorías. Ese es el fondo. Se juntaron con toda esa porquería que ahora se está conociendo y ahora salen como pontífices a decir, no, es que la oposición se sale. Ese no es el fondo. El fondo es cómo han logrado trámites como el de la reforma a la salud, que en su primer proyecto ahora está en una nueva discusión porque la volvieron a presentar, y trámites como la primera reforma tributaria y muchos otros elementos más. Pero la de la salud es el tema esencial. Aquí sucedió coyunturalmente que mientras se debatía en la Cámara estaban entregando esas platas, y las personas que hoy se presentan como
luchadores anti la corrupción, sabían cómo estaban tramitando esas reformas, saben cómo logran esas mayorías, cómo agilizan trámites y hoy se hacen los desentendidos. Difícil es tapar con un dedo todo lo que ocurrió al interior del gobierno y sus alfiles en las instituciones públicas. Colombia no puede seguir operando un mecanismo de investigación en el que se abren múltiples procesos en los que no pasa absolutamente nada y en la mayoría de los casos pagan justos por pecadores. El componente procesal que se constituye en el protector de políticos, economistas y juristas influyentes está alejado del fundamento ético y del esfuerzo sin precedentes por asumir integralmente la defensa y protección de los derechos, un vigilante de los actos públicos y privados en términos de legitimidad social, actos de relevancia e impacto que se reproducen y matizan en el entorno cotidiano en pequeñas acciones que naturalizan que la transgresión de las líneas éticas es un comportamiento apropiado en todas las esferas de la sociedad colombiana. Es de suma importancia que los ciudadanos estén bien informados y participen en el proceso democrático. Uno no puede subestimar la gravedad de lo que significa este escándalo. Podría ser catalogado como el escándalo de corrupción más grave de los últimos tiempos, es lo que se extrae de esta declaración en Noticias Caracol del analista político Gabriel Cifuentes. Definitivamente uno no puede subestimar la gravedad de lo que significa este escándalo, no solo por lo que ya se conoce y solo se está comenzando a conocer, sino también porque esto daría cuenta de un entramado de corrupción que salpica al círculo más cercano del presidente. Creo que podría ser catalogado como el escándalo de corrupción más grave de los últimos años y sin lugar a dudas uno de los lunares más grandes del gobierno del presidente Gustavo Petro, que sin lugar a dudas afectará su gobernabilidad, pero como usted bien lo dijo también su legitimidad. Lo que se ha conocido es muy grave, todavía falta por avanzar en los procesos judiciales, tanto frente a las investigaciones de congresistas como eventualmente lo que haga la Fiscalía con los funcionarios. Sin embargo, y sin perjuicio de la presunción de inocencia, lo que hasta ahora se conoce, lo que hasta ahora se comienza a ver es un hecho de corrupción muy grave que va a obligar al gobierno nacional a salir en defensa de sus funcionarios, a salir en defensa de sus gestiones, y esto por supuesto va a tener un gran desgaste político, sobre todo con un gobierno que ya está entrando en la recta final del mandato. Yo creo que esa declaración o ese trino del presidente es desafortunado. Tratar de victimizar o tratar de demostrar que aquí la víctima ha sido el ministro de Hacienda por cuenta de que esta clase de prácticas han sido usuales, y esto también hay que decirlo, para la aprobación de los proyectos, es absolutamente desatinado. Yo creo que por el hecho de que una práctica sea constante no la hace menos ilegal, y si la justicia llega a comprobar que efectivamente para el trámite de ciertos proyectos o de los conceptos de la Comisión Interparlamentaria se negociaron unos cupos indicativos, por más costumbre que sea eso en el Parlamento, no deja de ser ilegal y sobre todo, como usted bien lo dice, para un gobierno que prometió transformar esas prácticas políticas de suma gravedad. Victimizarse en el escándalo y justificar lo inapropiado es errado por parte del gobierno en cabeza de Gustavo Francisco Petro Urrego. Sin ello, el funcionamiento de un país se ve comprometido. El buen funcionamiento del periodismo es incompatible con la intolerancia y las acusaciones repetitivas que no solo se dirigen contra los acusados, sino que también repercuten negativamente en la población nacional. El activismo político que se ha iniciado desde la izquierda no distorsiona la construcción de la realidad ni manipula los hechos a través de acciones y palabras que crean una ilusión de progresismo socialista, lo cual no es una solución para lograr la paz total en el país. Si se quiere cambiar el sistema, la ética jugará un papel importante en este proceso. Sin embargo, es evidente que las actuales estructuras sociales de una nación que se enfrenta a numerosos problemas de corrupción y escándalos no se ajustan a las normas morales requeridas. La información de Fernando Sabater de que la ética se basa en 3 virtudes:
valor, generosidad y prudencia está bien fundamentada. Estos elementos, cuando se combinan con una educación excelente que comienza en casa, se refuerza en la escuela primaria y secundaria y se consolida en la enseñanza universitaria, proporcionan una base sólida para la toma de decisiones acertadas. Lo que ahora sucede se convertirá en un palo en la rueda para el gobierno, y la aprobación de los proyectos claves como la ley de financiamiento fue lo que dijo en Noticias Caracol el analista político Gabriel Cifuentes. Indudablemente este escándalo siembra un manto de dudas, genera un ambiente absolutamente enrarecido en el Congreso, lo cual va a dificultar un proyecto que ya venía con muchísimas dificultades. Recordémosle a la audiencia que se aprobó por decreto un presupuesto desfinanciado y lo que busca esta ley es suplir ese hueco de 12 billones. Pero este escándalo le suma un nuevo gradiente de dificultad. Ahora, quiero ser claro, históricamente es muy difícil que una ley de financiamiento o una tributaria sea negada por el Congreso, porque de ahí salen recursos también que van a beneficiar a las regiones y de los cuales también se van a ver beneficiados los congresistas con los proyectos que ahí se financien. Sin embargo, ya lo manifestado por el Partido Conservador Cambio Radical y el Centro Democrático dificulta las matemáticas para que por lo menos logre avanzar de aquí al cierre de año. Sin lugar a dudas, Andrés, esto va a tener un impacto político, esto va a tener un impacto en los corrillos del Congreso, pero cada trámite, cada ley tiene una vida y una personalidad distinta. Así que sería irresponsable señalar que por este escándalo del ministro de Hacienda se van a ver afectados todos los demás proyectos. Lo que sí va a pasar indudablemente, Andrés, es que la oposición va a tratar de utilizar este escándalo para torpedear la agenda legislativa del gobierno, romper quórum, generar debates de control político, dilatar las discusiones, y esto va a tener sin lugar a dudas un efecto negativo en uno o varios de los proyectos que se están actualmente tramitando y que además van contra el tiempo. Recordemos que ya antes del 16 de diciembre hay varias reformas que se tienen que aprobar en el Congreso. Nada está escrito en política, pero son muchas las movidas que se tejen alrededor de este escándalo de corrupción. Aunque la ética puede aplicarse a una amplia gama de escenarios y acciones, también es importante reforzar los principios fundamentales que se han erosionado en el seno de la sociedad nacional. Es hora de avanzar, de superar los insultos y las agresiones, de controlar el tono, de repensarse como comunidad y de aceptar al otro a pesar de las diferencias. Escúchalo en Spotify, Apple, Podimo, Amazon, YouTube y más. Panorama digital y charlas con Tuto y Tato. Tu cita con la actualidad y el entretenimiento. No te lo pierdas, sigue a Andrés Barrio Rubio. Una voz con imagen y credibilidad. Una voz con imagen y credibilidad. La base de una conducta adecuada como miembro de una sociedad debe originarse en el hogar, con las primeras etapas del desarrollo ético. Se deben establecer los elementos decorosos de acción y actuación que permitan repensar los errores del pasado y enfrentar la corrupción que ha asolado a Colombia. La susceptibilidad inherente a la polarización nacional desvía la atención de los hechos y alimenta los delirios de persecución, elementos que fueron insumo para la columna de opinión en alponiente.com que esta semana titulamos Transgresión de la línea ética. Sus comentarios, como siempre, los esperamos en la cuenta en ex @atutobarrios o en la página web www.andresbarriorubio.com. Podcast se constituye en la voz del pueblo que nunca se equivoca. Panorama digital está de boca en boca. Panorama digital está de boca en boca. El panorama político colombiano presenta retos para la izquierda, que ha pasado por alto pasos cruciales, una dinámica política desafiante entre el partido gobernante y la oposición, junto con ideologías y enfoques diferentes,
ha llevado a algunos a acusar a la corriente de derecha de intentar suprimir a la izquierda. Es importante señalar que sus acciones deben ajustarse a la ley y cumplir las directrices de la democracia nacional. Un discurso político en el que la búsqueda de intereses específicos parece prevalecer sobre cualquier otra consideración se hace cada vez más evidente. Se está al frente de una estrategia política en la que se realizan movimientos calculados para alcanzar un objetivo fijado sin tener en cuenta las consecuencias, impulsados por un afán de protagonismo personal que a veces sobrepasa los límites de la Constitución. Los errores tácticos que repercuten en la percepción del progresismo tienen el potencial de afectar negativamente al proceso democrático, dada la naturaleza dinámica de la política y la posibilidad de que se inviertan los papeles. Andrés Barrios Rubio, su voz está en cada rincón. Lleva el podcast a tus sentidos, un viaje de emoción. Desde Spotify a Apple, en Podimo o YouTube, con su estilo único, conecta el sonido a tus oídos. En cada pantalla, en cada dispositivo, su voz se escucha claro, en un clic. Andrés Barrios Rubio es la voz que te acompaña, disponible en Spotify, Apple, Podimo, Amazon, YouTube y todo el ecosistema digital. En el día, hora y lugar de su preferencia, volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, acá en su dispositivo de pantalla. Estamos a un clic de distancia a través de las plataformas de Spotify, Apple, Podimo, YouTube Studio, iVoox y demás escenarios desde los que llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión, en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este su podcast Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio. Ven, asómate al mundo, pronto lo verás. El privilegio es nuestro, Panorama Digital es el ventanal. Ven y ocupa tu sitio, Panorama Digital es el mejor. Andrés Barrios Rubio comenta los hechos y genera opinión. Oh, mano con mano, corazón con corazón, todos unidos construiremos la nación. Con abrazo fuerte y sincero, los esperamos en nuestra próxima emisión.